Dios los bendiga muchísimo. Vamos a continuar estudiando lo que iniciamos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del libro de Hechos y vamos a hablar un tema muy importante que es cómo vino el Espíritu Santo a bendecir a este mundo, cómo fue la llegada del Consolador, que es así como se le llama al Espíritu Santo. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a aprender de su palabra. Padre bueno, ¿cuánto necesitamos de ti? ¿Cuántas veces nuestras almas también requieren consuelo? Necesitamos depender de tu Santo Espíritu, necesitamos aprender y ser renovados todos, Señor, en ti. Te pedimos tu bendición, tu visita, tu ayuda, que nos visites, que estés con nosotros. Háblanos en el nombre de tu Hijo amado. Quisiéramos que cada uno de los que estamos aquí tenga el Espíritu en su vida. Amén. El Espíritu Santo da una capacitación única cuando Él viene a la vida de las personas. Hechos 1, capítulo 4, verso 4, y 5, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizar quiere decir sumergir, y está diciendo la Biblia que ellos iban a ser sumergidos, así como cuando tú te arrojas a una alberca y estás totalmente rodeado de agua, entras seco, sales mojado y por todos lados, cada parte de tu piel, el agua te afecta, te toca. Así cuando Dios viene en su Espíritu a bendecirnos, a renovarnos, nos sumerge en su presencia y nos cambia profundamente, nos hace nuevas personas. Y la revelación de Dios en la Biblia es progresiva. Primero se presenta como el creador del universo, del mundo también. Y aquí viene una revelación de Dios muy profunda, que es que Dios envía su Espíritu para afectar y para hablar y para tratar y para cambiar al hombre profundamente. Y esto es muy importante entenderlo, porque lo que pasó en el libro de los Hechos siempre es resultado del Espíritu Santo. Un predicador, hablando sobre esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de caminar dependiendo del Espíritu, decía que cuando nosotros estamos actuando como en nuestras fuerzas, como cuando quieres hacer algo, aunque sea algo bueno, aunque sea arrepentirte, aunque sea cambiar, aunque sea tener un mejor hábito o algo que te pueda hacer para bien, y cuando tú lo quieres hacer en tus fuerzas, es como si fueras en un barquito que tú tuvieras remos y quieres ir con los remos empujando y jalando, pero el mar es inmenso y tratar de cruzar el mar con remos pues es cansadísimo, ¿no? Cansadísimo. Y cuando tú lo quieres hacer no con tus fuerzas, sino quizás inspirado por tus propios pensamientos, él decía, es más o menos como si a ese barquito le pusieras una vela y de pronto el viento te empezara a empujar y ya estás moviéndote con mayor velocidad. Sin embargo, pues vas a ir a donde el viento te lleve. Y cuando somos inspirados por nuestros pensamientos, a veces estamos deprimidos y podemos estar desanimados y podemos ir hacia un lado y luego tenemos motivación y vamos hacia otro lado y no estamos totalmente consistentes ni tenemos la fuerza para siempre ir a la misma dirección. Pero decía el predicador, cuando estás inspirado por el Espíritu Santo, es como si quitaras las velas y quitaras los remos y al barquito le pusieras un motor potente. Y entonces ya no son tus fuerzas en los remos, ya tampoco es el viento, sino es un motor que te permite ir, avanzar. No importa si está la corriente en tu contra, no importa si está el viento a favor o está en contra, si es fácil, si es difícil, puede avanzar y en la dirección correcta. Y eso es exactamente lo que el Espíritu hizo con la iglesia. El Espíritu ayudó a la iglesia a que avanzara y a que cambiara por completo. Y ellos necesitaban del Espíritu. En Hechos 1:8 dice el pasaje: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que hace el Espíritu cuando llega a la vida de una persona es dar poder.
Y esa palabra poder en el idioma que fue escrita, esta parte de la Biblia, que fue griego, es una palabra que pronunciada en español es dunamis. Y esa palabra dunamis quiere decir fuerza, quiere decir capacidad, quiere decir habilidad, quiere decir un poder milagroso o una energía divina. Y de esa palabra etimológicamente vienen otras palabras que hablan de un poder grande que ha usado el ser humano. Por ejemplo, dinamita viene de dunamis y se refiere a una explosión como un poder poderoso que cambia y que destruye y que lo usas para las minas y para abrir montañas, poner túneles y hacer preparativos para pasar carreteras, etcétera, con cosas que si no fuera con un poder explosivo, picarlo con un pico o a mano sería excesivamente difícil. También la palabra dínamo, que es un generador de energía, viene de esa palabra, dunamis, algo que gira y que genera energía. O también cuando una persona es dinámica, es decir, que tiene una energía que es movida, que tiene fuerza, viene de esa palabra dunamis. Y esa palabra viene muchas veces en la Biblia y es interesante ver las acepciones o las ocasiones en las que se utilizó esa palabra dunamis. Por ejemplo, cuando dice que el Espíritu Santo vendría sobre María y que el poder del Espíritu iba a hacer que naciera un nuevo ser, que iba a ser Jesús, ese poder es dunamis. O cuando Pablo les dice a su discípulo Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que no se intimidara a Timoteo por la oposición que a veces enfrentaba, y además era joven Timoteo. Y cuando habla de que Dios nos ha dado espíritu de poder, ese poder es dunamis. Dios nos ha dado poder grande, como de dinamita, algo que no te va a parar y que no te va a vencer la oposición. También cuando dice el libro de Hechos que Jesús fue ungido con poder, recordando la gracia que ve en Jesús, ese poder es dunamis. O cuando Pablo le dice a la iglesia en Roma que no se avergonzaba del evangelio, que es poder de Dios para salvación, de nuevo esa palabra poder es dunamis. O sea que cuando Dios quiere salvar a alguien, viene un poder enorme como de dinamita, explosivo, que puede cambiar por completo cualquier corazón y que puede afectar todo. O cuando Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que Dios es poderoso para hacer todas las cosas según el poder de Dios que actúa en nosotros, de nuevo esa palabra es dunamis. Entonces hay muchos buenos versículos de la Biblia en donde se utiliza esa palabra. Y siempre es para que nosotros atendamos la gran verdad de que Dios tiene un poder grande y enorme que quiere compartirnos a nosotros, y que ese poder es que su Espíritu venga y esté en nosotros y nos ayude. Ahora, ante esa promesa que la iglesia tenía, va a venir un poder y va a venir el Espíritu sobre ti, y ese Espíritu te va a bendecir ampliamente. Debían de prepararse. Y hay que, antes de hablar de cómo es que llegó el Espíritu y los cambió por completo, ¿cómo se prepararon? ¿Qué hicieron ellos para que llegara el Espíritu Santo? Bueno, primero que nada dice la Biblia que estaban dedicados a orar en un lugar que se llamaba el aposento alto. Hechos 1, versos 13 y 14 dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y aquí nos dice cómo era esa pequeña iglesia que dejó Jesucristo. Estaban en un aposento alto, en un salón, que era un salón como si fuera en un primer piso, por así decirlo, un aposento alto. Y en ese salón, yo pienso que muy probablemente más pequeño que el que tenemos aquí, se reunían ellos. Y estaban los apóstoles, y te dicen sus nombres: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, etc. También estaban las mujeres, estaba María, la madre de Jesús, que había restaurado su corazón, sus hermanos que también habían restaurado su corazón después de oponer a Jesús,
y estaban unánimes orando, estaban buscando la gracia de Dios. Entonces, el libro de los Hechos empieza con una iglesia pequeñita, que podía reunir a la iglesia en un saloncito, en un salón pequeñito. Y es muy interesante porque esa iglesia pequeñita que cabía en un salón, quizás la mitad de conquistó todo el imperio romano. Conquistó el imperio más grande de aquella época y muchos otros, porque fueron a muchos países. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fuerza vino sobre ellos? ¿Cómo es que pudieron ellos renovarse a tal manera que lograron conquistar tantísimas cosas? Todo inició, dice el pasaje, porque ellos estaban orando. Así inició todo. Y uno de los grandes escritores de la oración, que a mí me gusta mucho, siempre es inspirador en sus escritos sobre la oración, es E.M. Bounds. Algunas de las frases suyas me gustan mucho. Dice, por ejemplo, los hombres están buscando mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Y es cierto, los seres humanos a veces estamos tras el método, la forma, en qué lugar, de qué manera, cuál es la forma. Dios está buscando mejores hombres o mejores mujeres. Y esos mejores hombres o mujeres los encuentras cuando van y le ponen su corazón a Dios y renuevan su ser en Dios. Otra frase de Bounds dice, no son los talentos, ni el intelecto, ni la cultura lo que Dios necesita, sino hombres que puedan orar. Eso es lo que Dios quiere. No importa que seas muy estudioso, que tengas grado profesional o maestría o doctorado o cualquier cosa de esas, importa sobre todo que puedas orar. Porque la gracia no viene de ti y de mí humanamente, la gracia viene de Dios. ¿Quién puede salvar un alma? ¿Quién puede consolar un corazón afligido? Dios lo puede hacer. No una persona muy culta, sino Dios. Por eso ellos estaban renovándose, estaban buscando esa gracia, estaban no buscando los métodos, sino estaban buscando a Dios para que Él les diera ese poder. Y estaban orando. Y se metieron a interceder fuertemente y de ahí salieron y cambiaron el mundo. Pero antes de cambiar el mundo, renovaron sus corazones y ayudaban también a las personas a restaurar. Por ejemplo, recordamos el caso de Pedro, que Pedro estaba negando poco antes de que Jesús muriera y que además se aceleró y hasta le cortó la oreja a un hombre, intentó acabar con su vida. Jesús le sanó la oreja, o sea, hizo muchas cosas absurdas Pedro. También Pedro estuvo en la carne actuando, luego discutiendo, luego maldiciendo, hizo muchos pecados y tuvo una caída muy grande. Y Dios restauró a Pedro, Dios ayudó a Pedro, Dios lo cambió. ¿Y qué debió haber hecho Pedro? ¿Cómo llegó a esa iglesia de aquellos 120? ¿Cómo llegó? Imagínate a Pedro. Yo me lo imagino pidiendo perdón. Yo me lo imagino reconociendo, yo hice mal. Delante de todos. Todos lo vieron. ¿Cómo puedo ser su líder si no les pido primero perdón? Y los demás quizás diciéndole, Pedro, no nomás fuiste tú. Tú fuiste, hiciste eso y nosotros también nos fuimos corriendo y no fuimos valientes. Y ahí se empezaron a restaurar los corazones. Pero dentro de esos corazones que estaban restaurándose y buscando en oración la renovación que viene de Dios, había uno que ya no podía ser restaurado. Y era imposible ser restaurado. Y obviamente me refiero a Judas, porque él ya había anulado su vida y ya, pues estando muerto, no podía ser restaurado, se había suicidado. Pero también había que entender que en la Biblia aplicaba al caso de Judas. Hechos 1, versos 17 al 19. Vamos a ver lo que hicieron. Dice, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se le llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces ese Judas que empezó a robar y a sustraer de la bolsa y a andar de ladrón ahí mientras hipócritamente caminaba con los discípulos y los apóstoles, iba y jalaba dinero y con una persona quería dar un perfume muy valioso para ungir a Cristo. No, ojalá lo hubieran
convertido en monedas para darlo a los pobres, pero era un hipócrita porque no tenía cuidado de los pobres, sino lo quería para él y para él y para él, y jalaba y robaba y robaba y robaba. Y con ese dinero que él juntó fue y compró un campo. Y en ese campo, ya que estaba feliz, había tenido su campo y había renunciado a Cristo y hasta lo había vendido por unas miserables monedas, 30 monedas de plata. Y con ese campo, frustrado, terminó vacío, terminó diciendo, ¿y qué es esto? No me sacia el corazón. Y no soportó el peso de la carga y no fue a pedir ayuda, no fue a decir a Pedro y a los demás, yo robé, ayúdenme a confesar, como sí lo hicieron los otros, que dieron la cara y que abrieron su corazón y fueron sinceros y abiertos. Le ganó la hipocresía, que siempre andaba guardadita las cosas, siempre las andaba cuidando. No quiso confesar, porque el que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará. Va a ser que los confiese, se aparta, alcanzar la misericordia. Pero Judas los guardó, fue y compró su campo y entonces finalmente se suicidó y cayó ahí colgado después de que se rompió la soga y se partió su cuerpo en dos. Se hizo un derramadero de sangre, tanto que aquel campo hasta el nombre le pusieron Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ya no podían hacer nada por aquel apóstol suicida que se había quitado la vida en vez de ir a reconocer que necesitaba ayuda de sus hermanos. No puedes ayudar a alguien así. ¿Cómo ayudar a quien no se abre? ¿Cómo ayudar a quien no expone su herida? ¿Cómo ayudar al que le importa más su vanidad y su soberbia? Decir, yo soy apóstol, yo soy esto, yo fui escogido por Cristo, fui esto, fui lo otro, pero no dice yo caí en pecado y yo necesito ser restaurado. No se puede. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la Biblia. Y vaya que no prosperó, cayó. Y entonces buscaron en la Biblia qué aplicaba a este caso. Cayó un apóstol y éramos 12 y Jesús no se pudo haber equivocado en haber puesto 12 y ahora cayó. ¿Y qué debemos hacer? Y Pedro estuvo estudiando la Biblia y encontró un pasaje que lo explicó a los demás, donde decía qué hacer con Judas. Hechos 1, versos 20 al 22. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. O sea, Judas no cuidó su ministerio. Judas no fue digno. Judas no se quiso restaurar. Judas fue hipócrita. Judas guardó más su nombre y ya que no aguantó la carga de la culpa de haber tenido por maestro al Salvador del mundo y entregarlo por unas miserables monedas de plata cuando veía su terreno para todos lados y más lo que se había robado durante su administración ladrona de la pequeña iglesia de Jesús, decía, no, pues esto no me sacia y termina suicidándose. Y Pedro dice, había un salmo que lo decía. Ya Dios lo había avisado, tome otro su oficio. Entonces la estructura que hizo Jesús no estaba mal. Judas corrompió su corazón, pero la estructura estaba bien. Y la iglesia necesita esos ministerios. Entonces vamos a buscar a alguien que tome el oficio que tenía Judas, que nos ayude, porque viene un gran trabajo que hacer y necesitamos esos 12 líderes, no 11, 12 líderes que van a iniciar esta grande obra en la iglesia. Entonces estaban preparando todo lo necesario, dejando la estructura como Jesús la había dejado. Y escogieron lo mejor que pudieron, se conocían entre ellos, se amaban entre ellos, eran cartas abiertas. No andaban fingiendo, no andaban con guardaditos, no eran como un cofre cerrado que nunca dice nada, sino eran cartas abiertas. Y escogieron lo mejor que pudieron. Pero a final de cuentas había 2 supercandidatos y no sabían entre ellos quién podría ser aquel que dijera cuál sería el adecuado para tomar el lugar de Judas. Y vamos a ver lo que hicieron. Hechos 1, versos 23 al 26. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y aquí vemos cómo los seres humanos no tenemos la capacidad de ver el corazón. ¿Quién ve el corazón? Jesús. Dios ve el corazón. Los seres humanos podemos ver los frutos. Podemos ver los resultados que conquista la persona en base a su vivencia, pero no vemos el corazón. Una característica del Mesías, proféticamente hablando, es que él no necesitaba que nadie le diera testimonio de una persona, sino que sabía qué había dentro del corazón de cada uno. Jesús sabía hasta lo que estaban pensando las personas y les decía sus pensamientos y se los refutaba. Era un milagro que solo él podía hacer. Pero nosotros no somos Jesús. Nosotros no somos el Mesías. Nosotros no sabemos lo que piensan las personas, porque sería una gran soberbia decir que tú puedes saber lo que piensan los demás, porque no eres el Mesías. Entonces, para saber lo que piensan los demás, ¿qué necesitas? Hablar con ellos. Necesitas tener compañía, necesitas ver los frutos. Y como Jesús sabe esa debilidad humana, que no somos como Él, que puede ver todo, decía, por sus frutos los conoceréis. O sea, nos enseña a evaluar a las personas, y la manera de evaluar a las personas es por sus frutos. O sea, los resultados que produce la vida de esa persona. Y ellos se pusieron a hacer lo que podían como seres humanos. Bueno, vamos a ver los frutos, y encontraron a uno que era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo. ¿Qué vida habrá tenido este hombre que le dijeron el justo? La misma iglesia, ya para que la iglesia primitiva te dijera el justo, debió haber sido una persona muy justa. Y otro que se llamaba Matías, que decían, este Matías también es un verdadero hombre de Dios y ha estado con nosotros. Y pensaron que ellos eran los más adecuados, pero no sabían cuál, porque eran nombres y porque no ven el corazón. Y porque el que escogió a los apóstoles no fue ningún otro apóstol, fue Jesús. Y porque el que levanta ministros es Dios. Y por eso Dios y Jesús, cuando estaba instruyendo a los seres humanos para que podamos atender las muchas necesidades que hay, dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia y el dueño de la mies y el dueño del mundo es Dios. Nunca ha sido un pastor, un líder, un hombre, nunca ha sido. Y cuando alguien empieza a sentirse el dueño y a enseñorearse, ya está corrompido y está mal. El dueño es Dios y el Señor de la mies es Dios. Y cuando queremos que alguien administre los bienes de Dios, se lo pides a Dios. Y le dices, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quién envía a los obreros? Dios. Entonces, ellos oraron y dijeron, pues hasta aquí llegó mi discernimiento. Pero Señor, tú que conoces los corazones, yo no conozco el corazón. Tú conoces los corazones. Tú escoge a quién. Y echaron suertes. Y esas suertes cayeron sobre Matías y entonces dijeron, Dios escogió a Matías y lo tomaron como parte de los 11 apóstoles y ya no eran 11, ahora eran 12. Dios te escogió. Tú eres ahora el que sustituye a Judas. Esta parte de echar suertes no era así como tan superficial como decir, a ver, vamos a echar un volado y águila tal y sol tal y ya. No era un asunto así. Era un asunto donde ellos se ponían a orar, a ayunar, a buscar abundantemente. Ponían las cosas delante de Dios. No lo hacía uno solo para que no fuera un error suyo, sino lo hicieron todos. Y empezaron a orar. Y no es una práctica que solamente usaron los apóstoles aquí, sino que también cuando ves en el pasado, en la historia de la Biblia, los sumos sacerdotes llegaban a hacer esa práctica y también los reyes llegaron a hacer esa práctica. David llegó a consultar a Dios de esa manera, a decir, Dios, ¿va a pasar esto? ¿Iré a la guerra o no? ¿Haré esto? ¿No? ¿Qué haré acá? Y los sumos sacerdotes lo hacían y había una manera en la que Dios contestaba por medio de unas piedras que tenían dentro del pectoral
de la vestidura del sumo sacerdote, que le llamaban Urim y Tumim, que quiere decir luces y perfecciones, a través de las cuales Dios hacía vibrar, que era un milagro que pasaba en las piedras que estaban cerca del corazón, y les decía cuál de las dos opciones debían de ellos seguir. Esta es la última vez en la Biblia que se echaron suertes. Nunca más alguien volvió a echar suertes delante de Dios. Nunca hubo un rey, nunca hubo un sacerdote, nunca hubo nadie. Después de que hicieron esa elección, que se la pusieron a Dios y que eran los medios que había en ellos para elegir, ya no hubo más echar suertes. ¿Por qué? Porque llegó uno que te puede dar una guianza y te puede ayudar y te puede bendecir y te puede dar un testimonio que cambió todo. ¿Cómo llegó? Bueno, estaban ellos unánimes y juntos, y súbitamente en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Hechos 2, versos 1 al 3 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y vamos a ver para empezar qué fue en el día de Pentecostés. Y ese día de Pentecostés hay dos maneras de verlo. Primero desde la perspectiva judía, que era la que ellos tenían, y ahora desde la perspectiva cristiana, que estaba abriéndose para nosotros. Desde la perspectiva judía, la fiesta de Pentecostés era una fiesta que se hacía 50 días después de la Pascua. Se conmemoraba la entrega en esa fiesta de la Torá o de la ley de Dios en el monte Sinaí a Moisés. Y cuando Dios les dio la ley, Él se manifestó con truenos, con fuego, con sonidos fuertes. Y la ley se las dio escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios. Y venían los mandamientos, los 10 mandamientos escritos con la caligrafía de Dios en unas piedras enormes en el Pentecostés. Y en esa fiesta nace Israel con una alianza entre Dios, como un pacto de Dios con los hombres. Una nación que iba a ser diferente a todas las naciones. ¿Por qué iba a ser diferente a todas las naciones? Porque ahora iba a guardar la ley de Dios que estaba escrita por Dios en unas tablas de piedra, y no iba a adulterar, iba a honrar a sus padres, no iba a cometer actos idolátricos, iba a guardar el día de reposo, no iba a tomar el nombre de Dios en vano, no iba a codiciar, y los mandamientos que nosotros conocemos, los 10 mandamientos, esos iban a hacer que esa nación que estaba teniendo una alianza con Dios fuera diferente. Y bien pronto después de que tuvieron esa alianza con Dios en esa fiesta, cayeron de pronto en la idolatría, que era uno de los mandamientos que te prohibía caer en la idolatría. ¿Y sabes qué pasó? Hubo un castigo para aquellos que cayeron en idolatría y murieron como 3,000 hombres. También, además de recordar esa alianza con Dios, en la fiesta de Pentecostés daban gracias porque coincidía la fecha con la cosecha del trigo. Y entonces le daban gracias a Dios porque me alimentaste, porque me ayudaste, y también porque me hiciste tu nación y me diste tus mandamientos. Eso era la fiesta del Pentecostés bajo la perspectiva judía. Ahora, desde la perspectiva cristiana, en el Nuevo Testamento, que ocurrió lo mismo en esa misma fecha. ¿Qué había pasado? Jesús murió en la Pascua y después apareció resucitado durante 40 días. Por 40 días estuvo de muchas formas apareciendo a uno, a otro, a veces a todos juntos, a veces en lugares cerrados, a veces en lugares públicos, a veces en la playa, a veces en el camino. De muchas maneras apareció y les dio testimonio a esa iglesia de que Él era el Salvador. Después ascendió al cielo y ya hablamos de eso. Y 10 días estuvieron ellos orando y buscando abundantemente. 10 días estuvieron restaurando todo lo que tenían que restaurar. En 10 días era su momento, era su oportunidad, era la forma de decir: vamos a pedirnos perdón, vamos a ayudarnos, vamos a restaurarnos. Era como su campaña.
Era como decir, Jesús nos dejó una promesa y vamos a buscar esa promesa. 10 días después vino el Pentecostés. Y lo leímos, llegó con un estruendo como de viento y lenguas como de fuego aparecieron. Dios en el pasado se había manifestado con trueno, con fuego y con sonidos fuertes. Y ahora aquí también lo hacía con un viento recio. Y aparecía no en fuego, sino en lenguas de fuego. O sea, las personas hablaban de una manera poderosa, de una manera que se veía que Dios estaba detrás de sus palabras, que tú decías, no es un hombre que me está hablando, es Dios que me está hablando a través de esta persona, y por eso sus lenguas son como de fuego. Me impresionaron, me dejaron impresionado esas palabras, porque no eran de un hombre, eran de Dios que me hablaba a través de él. En el Antiguo Testamento, Dios escribió en tablas de piedra. En el Nuevo Testamento, Dios escribió en los corazones. Porque había una profecía en Jeremías que decía que Dios iba a escribir la ley en nuestros corazones. ¿Y cuándo la escribe? Cuando Él viene en su espíritu a morar dentro de los seres humanos. En el Antiguo Testamento ellos fallaron y murieron en un juicio por idólatras 3,000 personas. En el Nuevo Testamento, después de que llegaron lenguas como de fuego, Pedro se levanta con poder y gana 3,000 personas. Hay paralelismos muy interesantes entre las dos fiestas. Hay un nuevo Sinaí y hay un poder del Espíritu que transforma desde adentro a una persona que quiere ser humilde y se quiere restaurar. El pueblo se unió, se levantó una iglesia poderosa y ganó a todo el mundo conocido. Y cuando llegaron esas lenguas de fuego, dentro de cada uno de esos 120 que se pusieron a hablar con palabras de fuego, que el poder no era para sentir calambres, el poder era para testificar y para hablar de las maravillas de Dios. Ese poder permitió que personas que venían de fuera oyeran el evangelio en muchos idiomas. Un milagro interesantísimo. Hechos 2, versos 8 al 10, dice, porque había público ahí cuando llegó la fiesta del Pentecostés. Era una fiesta judía que ellos celebraban, que había llegado la ley, que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, y en esa fiesta a los cristianos les cayó el Espíritu. Entonces que ahí estaban mezclados los judíos que venían a la fiesta y los cristianos. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a verlo en Hechos 2, versos 8 al 10. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Fíjate bien, había 3 grandes fiestas que los judíos, que eran las mayores, en donde los judíos tenían la obligación religiosa de ir a adorar al lugar en donde estaba Dios. Y como en aquel entonces Dios estaba en el templo, ellos iban a buscar a Dios al templo. Ahora sabemos que Dios está no en los edificios hechos por manos humanas, sino en los corazones. Pero antes no era así, era el antiguo pacto y era Dios físicamente morando en el templo. Entonces tú cuando querías hablar con Dios, ibas al lugar donde estaba Dios, a la casa de Dios. ¿En qué fiestas lo hacían? En el Pesaj, que es la Pascua, en el Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas. Y entonces ellos iban al templo. Cuando fueron al templo, en una de esas 3 fiestas, la del Pentecostés, cayó el Espíritu. Y personas que venían de todos lados a celebrar la fiesta, vieron el milagro. Por ejemplo, dice, partos, medos y elamitas, hoy están en Irán, esos lugares. Mesopotamia, hoy Irak. Judea, Capadocia, Ponto y Asia, hoy Turquía. Pero también vinieron de Egipto, vinieron de Libia, vinieron de Roma, vinieron de Creta, vinieron de Arabia. Y les oían hablar las maravillas de Dios en sus idiomas originales, de donde Dios quiso derramar su poder, permitiendo que ellos oyeran esas maravillas de la manera más clara para ellos.
Porque ya después de que tú estabas en Egipto mucho tiempo, pues ya hablabas el idioma del lugar. Y cuando ibas 3 veces al año a Jerusalén, pues ya a lo mejor la lengua de ahí pues no era la que más practicabas. Entonces Dios permitió que en idiomas de África, que en idiomas de Asia, de Turquía, en otros lugares, ellos oyeran en muchos idiomas, de acuerdo a su propio idioma, las maravillas de Dios. Es como cuando la gente va al extranjero. Y cuando vas al extranjero y estás en un lugar que no es muy común el español, te pones a hablar en español con alguien, no te entiende nadie. Y si vas hablando con otro mexicano al lado, no te entiende más que él. Y puedes hablar lo que sea, nadie más te entiende, porque nadie más habla español, porque estás en un lugar lejano. Entonces imagínate que estuvieras en un lugar lejano y de pronto alguien se pone a hablar de Dios en español, volteas como diciendo, ¿quién es el paisano? ¿Qué pasó aquí? Y te empieza a interesar, está hablando en español, y así con esa curiosidad de decir, es mi idioma, hacía mucho que no lo oía, pensé que lo iba a volver a oír hasta que regresara a África o hasta que regresara a mi lugar. ¿Qué está diciendo? Le pusieron atención y oyeron las maravillas de Dios. Pedro explicó que este primer derramamiento no sería el único y que estaba avisado además por el profeta Joel, que un profeta había dicho que iba a venir el Espíritu con poder e iba a cambiar todas las cosas. Y además les dijo que esa promesa y ese derramamiento que lo veían ellos, también podía ser en aquellos que estaban presenciando el milagro. Hechos 2, versos 39 al 41, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No hubo 3,000 juzgados como cuando llegó la ley. Hubo 3,000 avivados y nuevos en la iglesia, que ahora estaban ganados por la gracia de Dios derramada. Ahora la iglesia no era de 120, ahora la iglesia era de 3,120. Y creció muchísimo. Aquí vemos cómo creció mucho el número, de 120 pasaron a 3,120. Y también después creció geográficamente, porque personas que venían de muchos lugares fueron agregadas a la fe. Y creció socialmente, porque se agregaron personas diversas, judíos, gentiles, después bárbaros, escitas, personas muy variadas se fueron agregando a la iglesia. Y creció teológicamente, porque se instruía abundantemente a los hermanos para que se hicieran fuertes y para que confiaran en Dios y dependieran de Dios y creyeran en Él. Y así fue el inicio de la iglesia. Por eso necesitaban los 12 apóstoles, para ayudar y para preparar y bendecir a la iglesia, que iban a ser miles, y poderla estar instruyendo entre todos. Pero esa iglesia tuvo muchas personas que fueron usadas. Y vienen muchas historias en el libro de los Hechos de personas, no solamente los apóstoles, sino personas normales que fueron usadas. Mira, eran los 120 originales antes de estos 3,000 que se ganaron. Esos 120 eran 12 apóstoles, ya que dieron de alta a Matías, y por lo tanto había 108 que no eran apóstoles. Y después con los 3,000 hubo muchos más que no eran apóstoles y que fueron siendo instruidos. Y el libro de los Hechos te narra muchas cosas que hicieron personas que no eran apóstoles. Por ejemplo, te habla de un hermano que se llamaba Ananías, que era un hermano normal, que recibió una instrucción de Dios de ir a orar por un perseguidor de la iglesia y asesino que había matado a Esteban, que era Pablo, y que había caído en un juicio, que se había quedado ciego. Y Dios le dijo a Ananías, a un hermano, ve a la calle que se llama fulana, etcétera, y vas a encontrar a Pablo y le vas a imponer las manos y él va a recibir la vista. Un hermano, cualquier hermano, que Dios lo quiso usar y levantó un hermano al más grande de los apóstoles, porque no es el hombre, es Dios. Y Tabita, ya hablamos de ella, que hacía misericordia y que Dios la resucitó y trajo un milagro muy grande, y llevaron a Pedro a Jope y hubo un avivamiento ahí por esa mujer que hacía lo que podía, que era estar haciendo
ropa y ayudando a los demás con ropa y tejiendo para otros. O estaba Cornelio, dice la Biblia, que daba limosnas y servía en su casa. Estaba Juan Marcos, por ejemplo, que empezó como misionero con Pablo y con Bernabé y que después creció y acabó él escribiendo un evangelio. Estaba Lidia, más adelante ganada, que hospedó a predicadores y ayudó a que el evangelio entrara en su tierra. Y después te habla el libro de los Hechos de Priscila y de Aquila, de un matrimonio que servía a otros. Y te empieza a hablar de nuevos ministerios que se levantaron. Bernabé, uno que quizás algunos dicen que fue de los 70 enviados, pero que después se hizo apóstol. Y luego apóstol, otro que también se hizo grande, que fue Apolos, que fue un hombre instruido, que cuando llegó el Espíritu Santo no lo entendía muy bien y que después llegó a ser un grande. Y algunos dicen que escribió el libro de Hebreos. Y los 7 diáconos, que ya hablamos de Esteban, que fue el mártir, la historia de Felipe y sus 4 hijas que profetizaban. Muchas de las historias del libro de los Hechos son historias de la iglesia. Por eso hay quienes dicen que ese nombre de los Hechos de los Apóstoles no es el nombre que debió haber tenido el libro, sino es lo que le dicen el día de hoy y que debieron haber sido como que los Hechos del Espíritu Santo, porque es lo que Dios hizo por medio de la iglesia. Entonces, el gran diferenciador en todo fue el Espíritu Santo. Todo inició porque llegó el Espíritu Santo y todo cambió cuando Él llegó. Él guió a los apóstoles con instrucciones claras. Hechos 1, verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Espíritu inspiraba el camino. El Espíritu les decía por dónde, les decía qué hacer y qué no hacer. Y les dio también poder. Vamos a retomar el pasaje que habíamos leído, Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jerusalén era una ciudad problemática. Jesús mismo hizo lamentaciones sobre ella, que mataba a los profetas y que apedreaba a los que le enviaba. Judea era el centro político y religioso del judaísmo, al sur de Israel. Ahí en Judea estaba Jerusalén, estaba el Belén, estaba Hebrón, y vivían los judíos ortodoxos y tradicionales, aferrados a sus creencias. Ahí estaba el templo. Eran fuertemente creyentes de su manera personal de ver la Biblia, etc. Y en Samaria, al norte de Israel, eran judíos mezclados con otras culturas que aceptaban el Pentateuco, pero tenían errores teológicos y eran considerados como herejes o como mestizos. Pero allá también tenían que llegar ellos. Y hasta lo último de la tierra. Hicieron ellos predicciones memorables, llenos de Dios y predicaciones famosas. Por ejemplo, Pedro en Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí te empieza a contar una predicación que dio Pedro, que también muchas personas fueron ganadas y que pudieron encontrar la gracia de Dios por medio de las predicaciones de Pedro. En una ocasión 3,000, en otras 5,000, y así él iba predicando y ganando gente por todos lados. Entonces Dios los usaba con poder. Dios les daba a Pedro y a los demás la gracia y las palabras para que pudiera llegar ese poder a sus vidas. El Espíritu era autor de milagros increíbles. Hechos 8, versos 39 al 41, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y aquí ves a Felipe el evangelista, que ve a un eunuco etíope que va de regreso a Etiopía y que quería tanto ganar el alma, que lo ve leyendo la Biblia y se pega ahí al lado del carruaje y le empieza a predicar y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo si nadie me enseña? Y le dice: ven, enséñame, y sube a Felipe, y ahí va Felipe predicándole, viajando hacia Etiopía. Y qué fe tenía Felipe, que se pone a predicarle a una persona que se sube y estaba yendo a Etiopía y él se estaba alejando cada vez más de su casa. Pero decía: a mí no me importa, yo voy a ir a donde Dios me pida. Y el Espíritu me dijo que yo me le pegara a este hombre y le dijera y le hablara el evangelio. ¿Quién motivaba a Felipe? El Espíritu.
¿Y cómo le hace Felipe? Pues no sé, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a ir a donde Dios me lleve. Dios me llevó a predicarle a este hombre. No le voy a negar la verdad y le voy a predicar. Le predica, lo bautiza. Eso tomó tiempo. Lo tuvo que haber revisado, lo tuvo que haber amado, tuvo que haber visto si tiene alguna restitución, arreglar el corazón, etcétera. Para todo, lo bautiza. Y finalmente, Dios tiene cuidado de Felipe y lo lleva y lo transporta milagrosamente a otro lugar. Lo aparece y lo desaparece de un lugar a otro para que fuera predicando a Azoto y anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Un hombre lleno de Dios. ¿Cuántos milagros Dios hacía? No era un apóstol, era un evangelista y llevaba la verdad a otros. Y también había, a través del Espíritu, un poder para que la iglesia fuera fortalecida. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Dios y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios no te hace fuerte por medio de estar muchos años en un lugar. No. Dios te hace fuerte por medio de que tengas la bendición de su Espíritu. Es cuando Él te hace fuerte. Y es mejor estar un día influenciado por su Espíritu y crecer con sus promesas que estar toda una vida en un lugar oyendo 1000 clases de teología y 1000 cursos y cosas y tener un sequedad en el corazón. La iglesia era edificada porque tenía temor del Señor, o sea que se andaba con cuidado, no andaba violando las leyes de Dios así ligeramente, sino que buscaban agradarle en todo y eran fortalecidas por el Espíritu, porque Dios decía: ellos me quieren agradar, y los hacía más fuertes y más fuertes y más fuertes. Dios es el que te puede hacer fuerte. No es venir y ya, sino es venir y buscar a Dios y que Él te haga fuerte. Se explicó además que este privilegio del Espíritu era para aquellos que le amaban y guardaban su palabra. Hechos 5, versos 31 al 32, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes Dios da el Espíritu? A los que le obedecen. Entonces, ¿cómo le hacían? Guardaban su palabra, obedecían y predicaban al Espíritu. Lo que unía a la iglesia era el Espíritu. Lo que te hacía parte de la iglesia era el Espíritu. Que Dios te enseñara, que Dios te motivara, que Dios te moviera a amar a las demás personas. Cuando una persona está llena de religiosidad, está sin el Espíritu, con costumbres humanas, con tradiciones de hombres, con dependencia de que le tengo que preguntar a este o al otro, a un hombre, pero no de Dios. Pero Dios quiere que rompamos todo eso. Dios quiere que veamos cómo es cuando Él es el que guía a la iglesia. Y Él quiere guiar a la iglesia. Y quiere levantarnos y quiere ayudarnos y levantarnos por completo. Él era quien ordenaba ministros y quien enviaba misioneros. Hechos 13, versos 2 al 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ellos ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Así Dios mandó a Pablo, así Dios mandó a Bernabé. Dios los eligió. No es que la iglesia los eligió, no es que Dios le da el dedazo a un hombre le da el dedazo al otro y pone ahí a su compadre. No, Dios era el que decía quién y a dónde y confirmaba, y ellos oraban y ayunaban. Dios era el que dirigía y mandaba a sus ministros a donde Él quería. Aún les advertía del futuro. Hechos 21, versos 10 al 11, dice: y permaneciendo ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinturón de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí estaban los hermanos bendiciéndose unos a otros. Se decía en el futuro: Dios me dijo que te va a pasar esto, Dios me dijo que te va a pasar esto otro, vas a tener este problema, te van a meter a la cárcel, vas a tener esta crisis, vas a tener una enfermedad, vas a tener esto. Dios hablaba, se bendecían, se ayudaban, y cuando venía el problema, tú decías: Dios ya me lo había dicho. Sí estoy en la cárcel y sí es muy duro, pero Dios ya me lo había dicho.
Sí estoy enfermo y sí estoy en esos problemas, pero Dios ya me lo había dicho. Y Dios me lo dijo para que yo me hiciera fuerte. Y Dios me lo dijo por un hermano. Y entonces la iglesia se hacía fuerte, una parte hacía fuerte a la otra, se ayudaban y se bendecían mutuamente. El Espíritu les daba vida plena y una felicidad con un propósito muy grande. Hechos 13, verso 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, alabar era algo natural. Era algo que salía del corazón porque tenían al Espíritu. No era como una manipulación o como una motivación humana, sino era algo que tenían al Espíritu y les salía natural. Estaban llenos de gozo, todos fortalecidos en Dios, todos ministrados por Dios, todos ministrando al Señor. El Señor levantando a quien iba a ser líder en su casa, todos dependiendo del Espíritu. Esa era la iglesia primitiva y a eso Dios nos quiere llevar. No estaban en vanaglorias, no estaban en riquezas en este mundo. Su riqueza era Dios, su tesoro era Dios, su fuerza era Dios, su vida era Dios. No era si tenías una casa grande o chica, no era si tenías una cuenta con muchos miles o con pocos miles. No era eso, era que tenían a Dios y Dios era su fuerza, su secreto, su ayuda, su bendición. ¿Cómo podemos nosotros ser como ellos? ¿Cómo podemos llegar a tener el Espíritu? ¿Cómo podemos hacer que este lugar se haga como aquellos lugares que estuvieron llenos de Dios? Bueno, primero que nada hay que dejar el mundo y buscar a Dios. Efesios 5, versos 15 al 18 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, ve con diligencia, ponle prontitud, ponle atención, apúrate. ¿Cómo andas? No andes como necio, sino como sabio. Aprovecha bien el tiempo. Por ejemplo, si tú estás en la campaña, no esperes a que sea otra campaña para que te conviertas. ¿Por qué? Aprovecha bien el tiempo. Si vieron un tema en la campaña de la tibieza, ¿estaré yo tibio? ¿Seré yo así? ¿Me faltará esto? O si vieron un tema del desánimo o de cualquier cosa que estén revisando, de veras que lo bebas, que lo vivas y que seas una persona que te renueves, aproveches bien el tiempo. Ve el tiempo en el cual Dios te está visitando para hablar a tu corazón y para que eso que te está mostrando y alumbrando lo tomes con mucho respeto y busques a Dios, dejando los placeres del mundo. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ya dejemos esas cosas del mundo, sino desechando el pecado, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero no podemos ser unos hipócritas y decir, vengo a ser lleno del Espíritu Santo y me sigo embriagando, me sigo adulterando, sigo con un corazón sucio, sigo viendo las cosas parcialmente. No es así. Es renuncio a esto que está mal y busco ser lleno de esto que está bien. Me vacío del pecado, me lleno de Dios. Dios no va a llegar a un lugar donde si tenemos el corazón hecho un cochinero y todo lleno de malicia, lleno de maldades, todo sucio y demás, ahí no va a llegar Dios. Tiene que estar el corazón limpio y puro y Dios se va a derramar. No a medias, no con hipocresía, no con soberbia, con sinceridad y con verdad. Entonces, vaciarnos del pecado, buscar la llenura. ¿Cómo la buscamos? Pidiéndolo. Lucas 11, versos 10 al 13 dice, porque todo el que pide, Jesús hablando, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuál es la buena dádiva? ¿Cuál es el buen regalo? El Espíritu Santo. Si nosotros le damos buenos regalos a nuestros hijos, porque el que ya no le ayuda a sus hijos es muy perverso. Pero aún los malos trabajan y aún cubren a sus hijos y aún les dan de comer y aún los ayudan y aún los bendicen. Entonces, si nosotros como seres humanos caídos y necesitados de Dios
damos buenas cosas y buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no va a dar al Espíritu Santo? Y a lo mejor lo primero es decir, Dios, envía tu Espíritu y ayúdame a entender en qué estoy mal. Y quizás el Espíritu va a llegar a lavarte el corazón, a quebrantarte, a decirte todo lo que está mal, a decirte todo lo que tienes que renovar, a mostrarte, tienes que dejar esto, vaciarte, para que luego te pueda llenar, te confronta, te muestra. Y luego tú eliges. Pero ¿quién te puede hablar sino Dios? Si ya vimos que los hombres no ven el corazón, no lo vemos. El ir con un hombre para decirle que él te ayude y que te abra los ojos y demás, pues podrá ver, según que tanta experiencia tenga, algo podrá ver, porque Dios también nos da cierta sabiduría, pero de eso a que pueda alguien ver tu corazón por completo, para nada, nadie puede hacer eso. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Si los apóstoles que fueron enviados por Cristo no supieron cuál de los dos era, ¿quién puede tocar el corazón humano? Dios. ¿Por qué no pedir de su Espíritu? ¿Por qué no decir, Dios, muéstrame lo que tú quieras? Muéstrame la religiosidad, muéstrame la ceguera, muéstrame lo que esté mal. No quiero nada de hipocresía, no quiero nada de soberbia, no quiero nada de mundanalidad, quiero ver las cosas como tú las ves. Envía tu Espíritu. Y Dios lo va a enviar para limpiarnos, para lavarnos y luego para llenarnos. Y una vez que estemos llenos, caminar desechando la carne y buscando lo espiritual. Gálatas 5, verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. U otra traducción es, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Entonces voy a vivir dependiendo de Dios, voy a ir de la mano de Dios, tomado de su mano y andando con Él. Y ese es el verdadero llamado del hombre, llenar nuestro corazón de Dios. Y cuando no estamos llenándonos de Dios, nos sentimos frustrados, nos sentimos vacíos, el dinero no te llena, no te llena, la vanagloria no te llena. Que digas, ay, trabajé tanto y estudié tanto para tener este título y eso no sacia. O trabajé mucho para tener esta paga, qué bueno, está bien trabajar, es algo que Dios nos dejó, pero tampoco te llena el corazón. Nosotros necesitamos que Dios nos llene el corazón. ¿Cuántos ricos hay que se suicidan? ¿Cuántas personas hay que tenían tanta gloria en este mundo y terminaron suicidándose? La Biblia nos habla incluso de reyes que se suicidaron, tenían todo, se suicidaron. Porque si perdemos a Dios, perdemos todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues hacerle como ellos lo hicieron, ponernos a orar, hacer nuestro aposento alto, ponerme a buscar a Dios fuertemente, aprovechar el tiempo de mi visitación y arreglar lo que tenga que arreglar. Y si me da pesar o es problema, no voy a andar encubriendo nada, voy a ser franco, voy a decir, yo hice esto, yo hice lo otro y voy a pedir perdón, voy a arreglar las cosas. No ser como Judas que escondió todo. No, sí, mi gran nombre, yo soy el gran apóstol, ándale pues, púdrete y parte tu cuerpo a la mitad allí en el campo. No sirve eso de nada. Sirve que tú vayas y abras las cosas. Ser como Pedro que abrió su corazón, que pidió perdón. Ser como los demás que restauraron su vida. Así. En un aposento alto. Buscando Dios, renuévame y cámbiame hasta que Él llene tu corazón de su Espíritu. Arreglando lo que sea. Buscando la promesa. Porque Jesucristo la dio. Yo voy a enviar el Espíritu. Yo voy a enviar esa promesa. Concluimos con Romanos 8, versos 5 al 6. Porque son los que son de la carne, piensan las cosas de la carne. Y quizás si tú eres de la carne, ay, eso está loco. Eso de andar buscando el Espíritu es una tontería, no lo voy a hacer. Sí, porque eres de la carne y piensas las cosas de la carne. Piensas en banquetes, piensas en tener dinero, piensas en tener
adulterios, piensas en tener drogas, en tener cualquier cuestión de la carne o la vanagloria de la vida. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu, dice el pasaje. Pero te advierte, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esto quiere Dios, que nos ocupemos del Espíritu, que escojamos. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser lleno de Dios? Vacíate de todo lo que estorbe, que Dios venga y te limpie y te llene y te cambie. Y Dios te va a renovar por completo, te va a cambiar por completo. Pero seamos fieles buscadores de su gracia, concentremos nuestra búsqueda en lo que es adecuado y correcto, y Dios nos va a venir y nos va a llenar y nos va a cambiar. Amén. Entonces vayamos a buscarlo. Este es el mensaje eje de lo que va a pasar en el libro de los Hechos. Todo pasó porque Dios lo hizo. Si no buscas ese diferenciador en tu vida, que es el Espíritu, no va a haber nada. Si lo buscas, todo va a cambiar. ¿Ok? Con esto terminamos el mensaje. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan bonita tarde.